Hermanos y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elegidos para Contarlo, el podcast de la Casa de Oración. Mi nombre es Paula y hoy nos encontramos con una invitada súper especial, la hermana Tati. ¿Cómo estás, Tati? Hola Pau, Dios te bendiga, muy bien, Estoy gracias. muy feliz de tenerte acá porque sé que este testimonio nos va a impactar y va a ser de mucha bendición. Pero bueno, Tati, quiero que te presentes, que nos cuentes a qué te dedicas, qué haces, hace cuánto pues estás en los pies del Señor. Amén. Bueno, mi nombre es Tatiana Ortega. Bueno, yo soy contadora pública de profesión, pero pues Mira lo que uno se entera. sí, pero pues adicional a todo, pues hago muchas cosas. ¿Hace cuánto estoy en el Evangelio? Como desde el 2010 más o menos empezó el proceso y a la fecha. Estamos en época de declaración de renta Sí, grabando esto, sí, ya saben a quién llama. tal cual. Bueno, Tati, empecemos pues por el principio. Cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez. Fuera de cámara nos contabas que pues tuviste una familia que no fue cristiana, sino que hacían parte de otras religiones. Entonces, cuéntanos un poquito cómo experimentaste esa niñez. Bueno, pues la verdad, mi Pau, yo tuve una niñez muy hermosa. Escasos recursos, sí, muchos, pero mis papás siempre se dedicaron como a la felicidad. Mis papás trabajaban muchísimo, mamá, papá, pero pues siempre había tiempo para nosotros, para compartir, vamos a la piscina, vamos, sí, siempre. Entonces, emocionalmente viví una niñez muy, muy hermosa. Entrenaba natación, entonces como que siempre manteníamos súper ocupados. Mamá siempre salíamos del colegio a vacaciones y ella el lunes entrábamos a vacaciones recreativas y el viernes salíamos de recreativa y ya el lunes al colegio. Entonces nunca tuvimos tiempo de estar en la calle o así, nada. Entonces mi niñez fue muy bonita, pero efectivamente mis padres eran católicos. Mamá sí conocía el Evangelio de niña, pero pues papá estudiaba en un colegio para sacerdotes. Chan, 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 se Chan, casó. chan, chan. Entonces, a pesar de que era un hogar católico, pues como que mamá siempre tuvo la semilla sembrada. Entonces, como que ella se casó por lo católico, bueno, nosotros asistíamos a la iglesia católica, pero pues no había una transformación, no había un cambio, no, absolutamente nada. Ya cuando fuimos adolescentes, mamá siempre buscaba iglesias cristianas. Nunca del nombre de Jesús, pero pues siempre buscaba iglesias cristianas. El por qué no hacía la pentecostal, no, ahí sí, no sabría decirte, pero a pesar de todo, siempre fue un hogar muy bonito, en el que papá y mamá, pues hasta que falleció mamá, vivió con papá, un hogar súper funcional, siempre estuvimos los cuatro el uno para el otro, entonces mi hogar fue muy bonito y mi infancia también. Qué lindo, Tati, eso que me cuentas. Siento que lo que me estás contando es como que siempre tuvieron muchas actividades, siempre en torno a ser felices, Sí. y creo que de pronto era porque no estaban como, claro, uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero como que se estaban adelantando un poco a la adolescencia, porque en la adolescencia ya no vivieron eso. Sí, exactamente, Pau. Nosotros siempre, en los fines de semana era papá jugaba fútbol, entonces nos íbamos todos para, bueno, vivíamos en Ibagué, entonces en Confenalco, Tolima, entonces a verlo jugar fútbol, luego íbamos a la piscina. Entonces, de hecho, hoy en día que soy adulto, digo como, y económicamente, ¿cómo hacían? ¿De dónde? ¿De dónde? Literal, porque, o sea, nosotros, una economía súper, súper fuerte, pero siempre había, entonces vamos a comernos un pollito asado, pero era la alegría, era, entonces decía uno, cómo Dios respaldaba en realidad, aun cuando no éramos sus hijos o no le servíamos a Él, siempre estuvo ahí y siempre estuvo como en mi chip el tener un hogar como el que yo tuve, un papá fiel a su esposa, una esposa dedicada a su hogar y mamá trabajaba muchísimo, pero nosotros siempre en las reuniones del colegio, mamá siempre estaba. O sea, no había una reunión, no, es que no pudo por el trabajo, no, mamá. Y mi mamá vendía un mojado. Entonces mamá se inventaba muchas cosas, pero siempre había el tiempo de la familia. Entonces en la niñez siempre fue como esa semilla que nos dejaron de es necesario dedicarle tiempo a la familia. Claro, porque entonces ya viene un proceso que tú enfrentas como en tu preadolescencia, más o menos. Entonces, si quieres, como que cuéntanos un poquito de eso, porque tiene que ver con un diagnóstico y de cómo tú te enteras de eso. Exacto, sí, efectivamente, tenía 14 años, bueno, antes de los 14 años, en noviembre más o menos del 2009, mamá estaba embarazada y pierde un bebé.
y todos quedamos como, nuestro anhelo era tener un hermano, ¿qué pasa? Y en el 2009, en mayo del 2009, yo tenía una perrita de toda la vida, mi perrita, y se me murió. Tenía como 5 añitos cuando papá me la regaló, entonces pues toda la vida conmigo y la perrita se me murió y yo no entendía. Y yo decía, bueno, pues vamos a tener un hermano, como que nos ayuda. Y mi hermano muere, entonces es como, uy, pero ¿y qué pasa? ¿Sí? Entonces, pero pues en diciembre de ese año empecé a tener síntomas. Entonces estaba en Neiva en vacaciones, en la familia de mi papá, y me empezaba a dar fiebre a horas exactas, dolores de cabeza, pero era súper extraño. Entonces ya en esas fueron papá y mamá y fuimos al médico, y en esa época estaba de moda el H1N1, la fiebre porcina esa. Entonces, no, eso es como eso. Entonces, como no, el antibiótico y váyase. Entonces, en enero ya del 2010, a principios de enero, fuimos por allá a visitar a un hermano de mi mamá que vivía por allá, ni me acuerdo. Entonces, era por allá muy lejos. Y empezó, o sea, cada día era más intenso el dolor. Entonces, mi tío empezó a orar, él es pastor, entonces como que empezó a orar todo, pero no pasaba nada. Entonces, mamá dijo como no, ya nos tocó devolvernos para Bogotá, y llegamos a la clínica. Y efectivamente, pero venga, ¿y qué pasó? O sea, eso ya no es H1N1, bueno, eso. Y entonces decíamos como, ¿qué pasa? Y hospitalizada, pero no sabía ni qué ponerme porque estaba bien. Claro. Solo llegaba la hora, me daba fiebre, me dolía la cabeza, pasaba la hora y estaba bien. O sea, ni siquiera decir, me ponían con suera por ahí como ¿Y era por como la hora exacta? horas exactas. Claro. No me acuerdo la hora, pero eran horas muy exactas y me duraba 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde el síntoma. Ya. Y ya el resto yo estaba bien, no me dolía el estómago, no me dolía nada. Entonces, tanto que me aislaron porque pues era una enfermedad contagiosa, o sea, empezó un proceso de, pero ¿qué pasa? Entonces, pues mamá seguro pues le pedía a mis tíos que oraran todos porque la familia de mamá sí es cristiana, pentecostal, entonces como que Dios nos muestre que… Y empieza a pasar el tiempo, a lo último me suben a piso, pero pues sin saber nada porque pues ya no puedo estar en urgencias. Y empieza como el proceso de ¿qué pasa? Yo ya me empiezo a aburrir, empiezo como mami, voy a entrar, iba a entrar a hacer 11 ese año, a mis 14 años, como el anhelo de hacer 11 con sus compañeros, todo. Yo, mami, pero ya vámonos para la casa, y pero amor, ¿cómo nos vamos a ir? Sí, sí. Entonces empieza como esa lucha ahí a decirle como, Señor, ayúdame. Pero yo no conocía, o sea, a mí tras de que pues me habían hablado de Dios, pero yo decir como, ay Dios, ayúdame, no, no. En mi mente nunca se pasó eso. No, y que tenías una edad también, pues. Exacto. Entonces, así 14 años, uno a los 14 años no piensa mucho en Dios. No. Entonces empieza el proceso hasta que un día llega un doctor, bueno, pasó la ronda de doctores y médicos, y el doctor me palpó pues el abdomen, la pediatra, y no, pues, lo de siempre, no pasa nada. Y llega un doctor y dice, doctora, ¿yo puedo examinar a la paciente? Y la doctora se enoja, pero si ya yo lo hice, está dudando de lo que yo hice, Es que, como… sí. un poquito, doctora. Entonces es como, y yo le decía, doctora, pues es mi cuerpo, pues déjelo, doctor, palpe otra vez. Y él presiona debajo del ombligo y dice, doctora, siento algo. Y el problema, ¿no? Porque quedó en ridículo la doctora delante de todos. O sea, y entonces Claro. la doctora se enojó, yo, doctora, pues vuelve y toque, o sea, es mi cuerpo. Y entonces la doctora volvió y tocó y efectivamente. Entonces, bueno, ¿y qué hay que hacer? Según usted, doctor. Entonces, claro. Entonces, no, pues una resonancia, no sé qué, bueno. Y entonces así pasó. Pero resulta que si tú te presionas debajo del ombligo, se sienten muchas cosas. Literal fue un ángel. Nosotros. Sí, de todos. Entonces, bueno, pasa eso, me empiezan la radiografía, un TAC que me hicieron, y efectivamente aparece una masa debajo del ombligo, algo súper mínimo, mínimo, mínimo. Y pues empieza mi mamá a buscar como quién era el doctor, y literal el doctor se desapareció. La doctora puso como el hallazgo como de parte de ella, y como yo tenía un primo que estudiaba en la clínica, y empezamos a buscar y nunca encontramos quién fue el doctor. Mira que me haces acordar de un podcast que no es aquí de la iglesia, pero eso ha pasado. Sí. Como que llega un doctor que nadie conoce y que creen que la familia lo llevó, le da el diagnóstico, le dice qué es, y luego cuando dicen como, ay, pues busquemos al doctor, no sé quién, ustedes no lo trajo, no, ustedes no lo llamaron, no. Y
yo, que el Señor manda a sus ángeles, literal. Literalmente fue así. Y a la fecha yo empecé a hablar con las enfermeras, todo, y nadie, no, pero el hallazgo lo puso la doctora. Yo le puse la doctora Dolex. La doctora Dolex lo puso y yo decía como… Y así pasó. Entonces empieza el proceso de que eso fue más o menos como un lunes. Entonces hicieron el TAC y efectivamente, bueno, hay como una masita debajo del ombligo, pero pues el miércoles ya había crecido muchísimo. Entonces, pues los doctores dicen hay que hacer una biopsia, hay que mirar a ver qué pasa con eso, pero tenían que operarme en el viernes. Entonces, pero mamá decía, pero ¿por qué no ya? O sea, ¿qué pasa? Hace 10 años la palabra cáncer era un acabose, o sea, literal, hoy en día es muy común, hace 10 años no. Entonces, pues en mi casa nunca se había escuchado esa palabra y nunca sabíamos que podíamos, ni siquiera se pensó en eso. Así como ve tan raro que habrá sido, ¿cierto? Claro, uno dice, no, se hernió Exacto. de tanta actividad que Ajá, hacía, no sé qué. tal cual. Claro, cuando ya te dicen cáncer, Sí. bueno, a tus papás, ¿no? Bueno, a mis papás. Ahora el proceso era que eso fue un miércoles, pero el miércoles ya la bolita se me salía del abdomen, ya era como una naranja de grande. Entonces dice el doctor, toca operarla el viernes. Y pues tal vez preguntaban, ¿pero por qué? No, toca el viernes o el viernes, si no se estalla. Porque ese tipo de linfoma, cuando se detecta, él empieza a crecer de manera increíble, como si tuviera vida propia, y se estalla y sube al cerebro. Y pues mata a la persona. Esa es su finalidad, o sea, crecer, crecer, estallar y sube por la médula del cerebro. Entonces, como que de pronto dice, pero ¿por qué tienen que esperar el viernes? No, tiene que ser el viernes. Entonces empieza como la lucha. Yo, súper inocente, yo no sabía de nada, absolutamente. Yo le decía, mami, ¿pero qué pasa? No, amor, están en exámenes. Yo decía, mami, ¿esa bola? No, amor, eso no te preocupes. Pero pues pasa el tiempo, llegamos al viernes y ya el viernes, eso era una bola grandísima que se me salía del abdomen. Y yo nunca me había enfermado de nada, de nada, de nada, de nada, literal. Y entonces decíamos, pero ya tan sana, ¿pero qué habrá pasado? Bueno, me operan y vaya sorpresa que cuando me abren para sacar la biopsia, era como las esferas del dragón, siempre lo relacioné, era literal de ese color, porque bueno, mi sueño fue estudiar medicina, siempre en el estudiar medicina. Y entonces yo le decía a la doctora, como doctora, cuando me operé, tómele foto porque yo quiero que mi tesis sea de eso. Wow. Y la doctora muy linda me dijo, ay, a usted le falta mucho. Pero bueno, yo bueno, sí, de esos doctores que uno se encuentra. Sí. Oren por esa doctora y Dios Tal la cual. bendiga. Y entonces, pero efectivamente la doctora le tomó la foto y cuando me la mostró era como la esfera del dragón literal de ese color, pero estaba anclada al intestino. Y tenía muchísimas venas, muchísimas venas. Tanto que para poderla extraer tenían que hacerme un trasplante del 80% del intestino. Porque no, de hecho la cirugía duró mucho tiempo, solo para sacar una biopsia, porque era tantos millares de venas que al cortar una vena, pues no había nada, ¿no? Entonces empieza el proceso. De hecho, hace muy poco me enteré que papá me iba a donar los intestinos. Yo no sabía eso, sí me lo enteré hace poco, como un año. Porque pues decían como tienen que sacarle, o sea, no se puede sacar. Entonces papá dijo, no, yo le dono mis intestinos para que ella. Pero pues mamá siempre tuvo la convicción y dijo que si Dios hacía algo, lo hacía perfecto. Y mamá no lo dejó. Pero en ese mismo proceso de no dejarlo, les tocó firmar un consentimiento de que yo podía salir sin vida de la clínica, de la cirugía. Wow, claro. Una posibilidad de vida de un 20% y un 80% que muriera porque la cirugía era muy grave. Entonces, más que te daban como unos días de vida, ajá, ¿no? Tú me sí, contaste. exacto, pues eso fue el miércoles cuando me diagnosticaron. Y si el viernes no se explotaba, porque si explotaba moría, me operaban. Entonces me dan 3 días, miércoles, jueves y viernes, y si llego con vida el viernes puedo salir con un 20% viva del quirófano. Entonces es un panorama bastante desalentador. Yo solo tengo mi hermano, fuimos 2 hijos, entonces mi hogar… tan pequeño como, y llega y pasa eso y uno queda como desorientado, ¿no? Pero bueno, ya pasa el tiempo, salgo de la cirugía después de mucho tiempo de estar ahí anestesiada y empieza el proceso, ¿no? Pues ya los doctores sabían qué eran. Pero ahí tú no sabías, o sea, No, como que tus papás lo mantuvieron en secreto. tuvieron en secreto porque yo tenía 14 años. Entonces, ¿de qué manera tú le dices a un adolescente, bueno, a un preadolescente que tiene una enfermedad terminal y que muy probablemente va a morir? No, Entonces, no sabría.
Sí. verdad. Entonces yo no sabía nada, pero a mí ya me va dando como mal genio la verdad. Yo decía, mami, pero tantas cosas, tantas, dime qué tengo, qué pasa. Y entonces empiezan la quimioterapia. Tan pronto como a los 2 días de la cirugía me pusieron quimioterapia porque el linfoma, claro, como lo habían movido, él tenía que estallar cuanto antes. Entonces les tocó ponerme la quimioterapia de inmediato para poder frenar el crecimiento. Entonces el doctor le decía a mamá como que, bueno, la quimioterapia. Entonces me pone la quimioterapia y se me empieza a caer el cabello. Yo era más clara, mi cabello me llegaba a la cintura. Mi papá toda la vida me cuidó muchísimo mi cabello y mejor dicho. Entonces se me empieza a caer y yo le decía, mami, ¿pero por qué se me cae? Entonces ella ¿te acuerdas, amor, cuando en noviembre estuve hospitalizada, la debilidad, no sé qué? Yo le decía, mami, pero yo no voy a quedar calva, ¿verdad? Y ella, no, amor, no te preocupes, no sé qué. Entonces empieza todo eso y resulta que, pero yo no sabía nada. Y yo, pero esos medicamentos, ¿qué? Porque eso es en bolsas, eso tiene su protocolo, ¿no? Claro, sí. Y entonces resulta que un día, bueno, estaba súper mal porque eso empezó a decaerme, a decaerme, a decaerme. Y un día dormí más de lo normal y mamá estaba hablando con su mejor amiga y le empezó a contar todo. Y yo, la verdad, como de Dios, que me levanté y empecé a escuchar y yo, esto como interesante, por fin voy a saber qué tengo. Y Wow. entonces me volteé para mirar hacia la puerta y empecé a escuchar. Claro, cuando empiezo a escuchar todo, y ahí sí, literal, sin pelos ni nada, cuando el doctor les decía cómo ella puede morir, cómo la quimioterapia, claro, el mundo, Claro, o sea, dice la palabra cáncer y tú, claro, literal, yo tú sentí, sabes. claro, entonces yo como que quedé en shock, ya empecé a moverme mucho y mi mamá ya como que sospechó, era muy inteligente. Las mamás siempre saben, Sí, ahora que tú sí, eres mamá, sí, ya. sí, tal cual. Entonces empieza como ese proceso de que ella sale de la habitación y quedo yo sola y quedo como, ¿y ahora qué? O sea, debo seguir siendo como, ¿cómo se maneja esto? Mi colegio, mi carrera, o sea, empieza como a planear uno, me voy a morir aquí. O sea, fue muy, muy fuerte. Pero entonces empieza el proceso y ya como que mamá se entera, entonces ya que yo ya sabía, entonces papá vuelve a la clínica porque pues, en esa estábamos empezando la empresa, entonces él viajaba mucho. Y llega y digo, ¿cómo llegó el momento de hablar con la niña? No sé qué, pero ellos nunca tuvieron como la valentía de decirme, ¿tienes cáncer como tal la palabra? No, ellos no, nunca, a la fecha nunca me lo mencionaron. Pero es completamente entendible. En su momento de pronto yo me enojé porque yo decía, pero yo merezco saber las cosas. Claro, me está pasando a mí, pues Exacto. cuéntenme. Entonces, pero ellos siempre lo tuvieron como ahí, como que hablaron conmigo, amor, vamos a empezar un proceso difícil. Yo mi cabello. Y yo, papi, mi cabello, mis cejas. Y entonces empieza como, no, amor, vamos a tener que cortarlo un poquito, no sé qué. Y entonces empieza, o sea, cosas duras, duras, mi cabello. Más Porque para uno como mujer, uy, siento. sí, sí, y entonces, por ejemplo, empezaron los doctores a decirme como, tienes que raparte, porque, y yo le decía, no, entonces yo me rebelé, ahí se me salió la adolescencia, y yo decía, pues si esto me va a dejar calva, pues que me deje calva, y yo no, entonces claro, empezó a caerse el cabello, no sé qué, y me lo corté, como por aquí, y me puse una gorra, una boina y que mi mamá me compró, y entonces claro, todo el cabello se me cayó, ay, es que todo pasó porque mamá me peinaba y me hizo una trenza, pero claro, el cabello se debilita Desde la y queda raíz. pegado. Entonces cuando mamá me hizo la trenza, pues eso, como esos rastas del reggae y eso, literal. Cuando mamá me bañó el cabello, todo el cabello quedó así. Entonces le tocó, una estilista fue a la clínica y me cortó el cabello aquí, bueno. Pero entonces empieza el proceso. Yo siempre fui muy apegada a mi papá, mucho. Y entonces, siempre que pasaba lo del cabello, mi papá no estaba, siempre estaba viajando y de hecho siempre estaba en Arauca, en el mismo restaurante. Yo como, papi, tengo que cortarme el cabello y yo me enojaba con mi mamá. Él decía, amor, no sé qué. Y entonces, y es el restaurante y siempre que tenía que pasar algo con el cabello, él estaba ahí. De hecho, después conocí a la señora del Wow. restaurante y entonces resulta que, bueno, y así fue pasando. Entonces empezó el proceso. Entonces al principio dijeron como no, va a ser solo 6 meses y después entonces ya, solo 6 meses. Yo bueno, listo, los 6 meses ya puedo volver a mi colegio. Yo estudiaba de 6 a 2 y estudiaba inglés de 2 a 8, de 8 a 10, algo así. Entonces pues siempre toda la vida muy activas, ¿no?
Entonces yo decía, bueno, pues puedo después de mitad de año entrar al colegio, no sé qué, graduarme con el Pero colegio, no va todo. haciendo sus planes, ¿no? Sí, yo ya como que, ay, ya superé esto. Pero pues no fue tan así. Ya cuando me hicieron una segunda biopsia, resulta que no eran 6 meses, sino 2 años y medio. Entonces vuelve el mundo y cae. Pero entonces en el proceso de cada quimio, mi salud iba de para atrás. Iba de para atrás, la primera quimioterapia me sanó en falso la cirugía. Entonces se me abrió, bueno, fue un proceso bastante difícil en el que mamá clamaba, mamá lloraba, pero yo no hacía nada, yo solo decía como, pues no sé, Aguantar, me tranquila. aguanto y algo muy importante que siempre me han preguntado es, uno siempre tiene que tener una meta o una motivación y mi motivación siempre fue mi familia, siempre. Ay, perdón, dije que no iba a llorar. Tranquila, este espacio es un espacio seguro. Sí, mi motivación siempre fue mi familia porque yo decía, ya cuando me enteré de todo y yo veía lo que ellos sufrían, yo decía, yo no me voy a dejar morir de esto va a ser un proceso y yo me voy a aguantar, pero yo no voy a ver a mi mamá llorar y sufrir y ay, pobrecita, no, yo odiaba que le generaran lástima, yo decía, no, mi mamá no merece eso. Entonces como que mi motivación siempre fue esa, siempre fue como tanto que llegué al punto en el que yo me aguantaba los dolores y no decía nada. Y entonces las doctoras me decían como, o sea, si te duele, Tatiana, debes decirnos, ¿no? Y yo decía, si me duele a mí, le duele a mi mamá, no me duele. Pero entonces Wow. empezó una lucha, hubo un dolor de estómago tan fuerte que me tiré al piso a llorar, porque ya era como de 1 a 10, como 1000. Y entonces, pero siempre mi motivación fue eso. Entonces, por ejemplo, papá se iba para una correría y yo decía, cuando papá vuelva, yo ya tengo que superar esto. Y entonces fue como mi meta. En uno de esos procesos perdí el potasio del cuerpo y quedé postrada en una cama literal como un vegetal. Yo escuchaba, veía, pero no podía mover las manos, no podía nada. Entonces, Es como un enclaustramiento, ajá, ¿no? Como que tu sí, mente y todo estás ajá, ahí, activa, pero pero tu cuerpo no lo yo puedes no mover. podía mover Dios ni un dedo, mío. no podía hacer nada. Entonces papá se iba y yo le decía, papi, no te preocupes, que cuando tú vuelvas yo ya voy a caminar. Entonces, y los alientos del médico, no, eso dura por ahí unos 6 meses, 8 meses, no sé qué. Y yo decía, no, ¿cuáles 8 meses? No, olvídate. Entonces siempre mi motivación era eso. Y así lo fui haciendo. De hecho, cuando ya yo me pude parar un poco, entonces yo le decía, mami, voy a ir al baño. Ella me llevaba al baño y siempre esas cositas donde está el papel, yo empezaba a pararme y como yo tengo que pararme de esto. Y duraba horas en el baño, mamá, amor, ¿estás bien? Y yo sí. Pero yo estaba era cansada, entonces claro, la medio energía que recuperaba, ahí la perdía, pero mi meta era que papá llegaba en 8 días y yo tengo que estar caminando. Pero entonces es como lo importante y es que siempre hubo una motivación. Y cuando papá llegó, efectivamente, yo, papi, ya me puedo parar, no sé qué. Y él, no, amor, despacio. No, me paré muy emocionada y me desmayé. Cuando volví estaba ahí. Pero pude. Pero pude. Entonces hace parte de que no conocía de Dios, pero siempre tuve una motivación y fue ellos. Siempre yo, si recaía, yo tengo que volver a salir adelante porque mis papás no pueden sufrir. Y así empieza el proceso. Y ya, pues, mamá llama a sus hermanos, que ellos sí son de la iglesia, y entonces contactan al pastor Heriberto, y entonces como que empieza ellos a visitarnos en la clínica, como a hablarnos del evangelio, pero pues le hablaban a mis papás, porque pues yo era una niña, entonces como que no, como que no había ahí. Igual ahí, como en tu mentalidad de niña, me acuerdo que me contaste ahorita que hiciste una promesa, muy como sin saber a qué me atenía. Sí. Cuéntanos como qué promesa hiciste y bueno, Bueno, hoy se cumple. en ese momento recuerdo muchísimo que fue un jueves, antes de pasarlo del potasio, eh, estaba muy mal, muy mal, literal en la cama, como un vegetal ya. Los médicos le dijeron a mi mamá como, no creo que termine esta semana, ya ella, el cuerpo no responde, la quimioterapia le ha dado súper fuerte, entonces como que no hay ya, como quien dice, despídanse de ella. Entonces recuerdo mucho que mamá, eso fue un jueves, y mamá le dijo a mi papá, amor, nos vamos para el ayuno. Y entonces mi papá era como, pero ¿cómo nos vamos a ir, Marta? Sí, acaba de decirnos el médico que la niña se puede morir y nosotros no vamos a estar. Y mi mamá le dijo, nos vamos, si no vas tú me voy yo sola.
mamá y su carácter, ya sé dónde tengo el carácter. Y entonces yo estaba con mi abuelita y entonces dejamos a la niña con tu mamá y nos vamos. Entonces mi papá le dijo, bueno, pues vámonos que la voy a dejar sola. Y se vinieron para el ayuno. Perdona, ahí te interrumpo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el diagnóstico hasta ese punto? No, no mucho, Pau, ponle tú por ahí 2 meses. Yo duré 3 meses en clínica, sí, por ahí 2 mesecitos más o Pero menos. claro, te habían dicho, o sea, pasaron de decirte que primero 3 días, Ajá. luego no, bueno, 6 meses, Sí. luego no, pero 2 años y pico. Sí, exacto. Entonces ya habían pasado esas y aparte de todo eso, ese mismo día te dicen cómo no puede acabar la semana. Y si eso fue un jueves, o sea, la semana se acaba el domingo, o sea, era como otros 4 días ahí. Entonces mamá se vino para la iglesia. ¿Qué le habrán hecho en ese ayuno? Pero recuerdo que mamá se vino, bueno, yo me quedé con mi abuelita y ahí tirada en la cama, bueno, pero era como sobre el mediodía, como sobre la 1 más o menos, y yo empecé como a sentir algo, y yo como que un escalofrío, y yo, no sé qué me pasa. Pero entonces ahí como ya el pastor había hablado con mi mamá, todo, ya como que yo había escuchado, ya habían ido a orar por mí, entonces como que ya había algo, pero pues yo no lo conocía. Entonces yo le decía, ay Dios, si realmente, o sea, como que todo lo que me dicen es verdad, sáname y yo te serviré. Pero lo que tú decías, o sea, era literal, sin conocer, sin saber nada. Yo le decía, si tú me sanas, mi vida te servirá hasta que tú lo permitas. Pero pasó ahí, de esas oraciones que tú dices, como nunca me las va a escuchar. Corta pero concisa. Exacto. Y sin saber a dónde iba, ¿no? O sea, y en ese momento después de ello empecé yo como a sentir eso y como un escalofrío, y yo le dije a mi abuelita, me estoy sintiendo como rara, amor, ¿te sientes mal? Y yo no, me siento como bien. Al Al contrario. contrario, sí, y empecé yo a sentir, y de la nada sentí como un fuego, un calor, así literal, Pau, de los pies a la cabeza, un calor, yo abuelita tengo como hambre, tata. Y yo sí, tengo como hambre. Y mi abuelita salió corriendo, me compró unas galletas y empecé a comer. Pero que te compro, que no sé, tengo hambre, traigo, no sé, algo. Entonces, y cuando llegan mis papás, como sobre las 4 de la tarde, yo estaba sentada en la cama, comiendo, con colores rosaditos, mejor dicho, mejor que cuando nací. Y mi mamá, solo me acuerdo que alababa y cantaba y gritaba y decía como, lo has hecho otra vez. Y entonces, y papá quedó como, ¿qué pasó? Y mamá, pero cuéntame qué pasó. Y mi abuela empezó a contarle como, no, David, yo no sé. Ella empezó ahí, se quedó como dormida y después empezó a decirme como que sentía algo, como con un fuego, como que calor, pero yo no sé. Y después, abuelita, tengo hambre, pues yo fui y le compré unas galletas con lo que usted me dejó. Entonces, y cuando ya pasa eso y mi mamá dice, ¿se acuerda, David, que le dijimos a Dios que entregábamos la vida de nuestra hija? Bueno, mire, él lo hizo. Y entonces yo nunca le conté a mi mamá la promesa, o sea, yo decía como no sé qué pasó. Y entonces ese día Dios me sanó. Ese día dije, hoy en día que ya conozco el Evangelio, dije, ese fue el día que Dios me sanó. En ese ayuno que mamá y papá vinieron y dijeron, ¿cómo vamos a entregar la vida de nuestra hija? Señor, tú no la diste, nosotros te la entregamos y haz con ella tu voluntad. Ahí, capaz, en los mismos tiempos yo sentía como ese fuego y fue en ese día fue que Dios me sanó. Uy, no, qué impactante. Pero qué bonito, porque en cierta medida lo que logró ver es como ellos entregaron tu vida, pero tú también. Sí, amén. O sea, tú hiciste una promesa de te doy todo lo que soy. Y si tienes un propósito para conmigo, aquí estoy. Sí. Así no te entienda nada. Así no sé a quién eres, porque literal no conocía, yo solo había visto al pastor que iba y oraba, mis tíos oraban y pídele a Dios, pero yo no conocía a ese Dios al que le pedía, yo no conocía, yo solo, si tú me sanas, yo te sirvo y hasta que tú me permitas servirte. Qué lindo. Y bueno, siento que también algo que pasa mucho a veces cuando uno está enfermo es que uno se preocupa pues de uno, obviamente, ¿no? De Sí. uno mismo. Pero en tu caso, tú empezaste a ver también otras circunstancias y a otros niños y otras personas y familias como en condiciones pues muy difíciles que venían de otros sitios
y se te ocurrió ahí como una idea, la primera idea, porque para los que no saben, son más emprendedores que dos emprendedores. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí cuando empezaste a ver también la situación de los demás? Bueno, efectivamente, Pau, ya cuando salgo como de la crisis, las quimioterapias eran ambulatorias, entonces iba y volvía todos los días a la clínica y cuando venía a la clínica veía que pues al enfermo siempre lo cuidan, pero al cuidador, ¿quién lo cuida? Entonces empecé como a ver, por ejemplo, esas personas que venían del campo y todo eso, que son personas de muy escasos recursos, que la EPS los traslada porque ellos viven en hogares de paso, entonces, y le dan la alimentación al niño, y el que lo cuida, su papá, su mamá, su hermano, ¿qué? Entonces, por ejemplo, aunque nosotros no teníamos una economía, Dios siempre estuvo ahí. Dios prosperaba, Dios bendecía, cuando mamá podía que me dejaba en la casa iba y hacía masajes, mejor dicho, pero nunca nos faltó la provisión, nunca. Y yo, lo que te contaba, mi cuerpo generó una alergia a la comida del hospital, entonces yo no podía comer la comida del hospital, entonces tenían que comprarme el desayuno, almuerzo, comida, merienda, todo, y mamá se comía la del hospital, hasta mi hermano llegaba a comerse la comida de la clínica. Ay, hoy hay gelatina. Sí, sí, tal cual. Entonces el Dios nunca nos faltó. Pero yo veía que esas personas sí, entonces, y yo empecé a hablar con la jefe, y yo decía, jefe, pero el hospital no le da también almuerzo a la mamá. ¿Y ahí tú cuántos años tenías? 14 No, años Dios tenía. mío. Entonces, así como mi motivación siempre fue mi familia, yo pensaba en ellos, o sea, muchas veces, o alguna vez, alguna persona me dijo, pero es que tú eres egoísta contigo mismo, porque tú te aguantas el dolor, tú sufres, tú, por verlos a los demás feliz. Y yo, pues, puede ser mi error, pero es lo que a mí me da felicidad, pues me lo aguanto. Entonces, y yo pensaba en ellos y yo decía, pero como pobrecitos, y llegábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 5 de la tarde, por ahí con un juguito, por ahí. Entonces, como que empezó a nacer esa idea. Yo le decía, jefe, pero, o sea, no sé, hagamos una huelga, bueno, porque fue un poquito peleona. Y también peleaba en la clínica por la comida de los niños, porque uno viene enfermo, sin ganas de comer nada. Y llegan y le dan unas espinacas ahí al vapor sin sal y yo le decía, ¿qué le va a alimentar a uno eso? Entonces tuve un pleito con el nutricionista y le decía, ¿por qué no le hacen a uno un menú? Y llámenlo, hagan la estadía aquí bonita. Hoy te tenemos hamburguesa, tenemos un hot dog, que haga una hamburguesa de lentejas, ¿qué daño le va a hacer a uno? Eso lo anima a uno un montón. Exacto, y yo peleé y hoy en día es así. Hoy en día es así. Hoy en día. Gracias, Tati. Claro, porque yo decía a los niños, tras de que está uno aquí con un panorama desalentadorcísimo. Uno pensando en nuggets. Tal cual. Y le llegan a uno ahí con una comida, una arroz ahí lleno de ajonjolí, que eso no sabía nada. Entonces yo empezaba a pelear por eso y de hecho logré que cambiaran el menú de los niños de oncología por eso. Y yo decía, bueno, y ahora los papás, ¿por qué no le dan también una comida? O sea, que entiendo, pero pues cóbreselo a la EPS, o sea, no sé, pero el papá también tiene hambre, el papá también siente, el papá también necesita pasajes. Entonces en esa época existen muchas fundaciones que se dedican a eso, ¿no? Como a cuidar al paciente, no sé qué, todo. Y entonces yo le decía a la jefe, pero por ejemplo, todo ese poco de etapas que se pierden, yo, ¿por qué no le vendemos eso a Transmilenio y que les cambien por pasaje para solo el cuidador del niño con cáncer? O sea, yo, oye, Tatiana, sí es como buena idea. Las tapitas plásticas. Las de tapitas botellas. plásticas de las gaseosas, ajá. Entonces yo decía, claro, o sea, todo el mundo vota eso, pero pues eso véndanlo a un chatarrero, a esos recicladores, y esa plata se destina para los papás o los cuidadores de los pacientes. Perdón, y fue una idea que se fue evolucionando y efectivamente hoy en día existen tapitas para sanar y fue una idea que me nació en el 2010. Qué lindo, porque ahora ya uno lo ve en todo lado, ¿no? Hoy en día es muy famoso, ahora que de hecho pues obviamente eso se lucra mucha gente y todo, pero el sentir, y en su momento cuando yo estuve en la clínica se utilizaba para eso. Empezaron a darle forma y estructura como en todos los negocios, pero pues esa es la idea, por eso se llama tapitas para sanar, ese dinero se utiliza para el cuidado de los cuidadores de los niños con cáncer. Claro, uno piensa mucho en el enfermo, pero Ajá. ¿quién cuida al cuidador? Exactamente. Muchas veces, claro, están durmiendo pues en una silla Sí, o afuera, tal cual. o pues si comen, no se sabe. No se sabe, o una comidita al día nomás, o sea, la verdad, lo que te decía, al paciente siempre le dan lo mejor, pero el que más sufre independientemente del paciente es el que lo cuida. El que lo cuida siempre lleva
la carga más difícil también. Y no solo carga física, sino también emocional, Uy, porque sí, uno era un familiar, es como quisiera yo sentir lo que sí, tú sientes y no puedo, exacto. entonces me cargo. Ujú. Bueno, pues ahí como un pequeño paréntesis que le dirías como a esas personas que están de cuidadoras. Sé que más Bueno, adelante vamos a hablar de que tú de paciente a cuidadora, pero en este momento, ¿qué bueno, en dirías? este momento la verdad es que no es fácil. Y por ejemplo, cuando tú tienes que tu hijo es el paciente, uno como padre siempre quiere, pero ¿por qué no lo sufro yo y lo sufre mi hijo? Pero más que decir por qué no lo sufro yo, es que tengo que aprender yo de eso. ¿Cómo puedo yo sanar a mi hijo así no le esté poniendo medicina? Saber de que ustedes también sienten, o sea, de que el cuidador sufre más, lo que digo, ellos sufren más que uno, pero es necesario que más que uno como paciente, ellos sean como esa fuerza. Entonces no es fácil, es muy difícil, pero Dios siempre les da la sabiduría, siempre. Entonces es buscar de Dios en todo momento. La verdad, eso es como la receta. Amén. Bueno, y en esa búsqueda ya ustedes llegan entonces a la iglesia, ¿no? Llegan como familia, digamos que convertida, podría decirse, pero no bautizada, porque hay una cosa con el bautismo. Sí, efectivamente. Bueno, pues empezamos ya Dios me sana. Ahora, algo muy importante que creo que las personas como que transgiversan es que Dios me sana, pero yo tengo que vivir el proceso. Yo no sigo el tratamiento porque dude de Dios o que dude que Dios me sanó incompleto y le faltó, sino porque Él dejó los médicos y les da la sabiduría. Entonces yo fui sana, Dios me limpió, pero eso no me exime de vivir el proceso y terminar. Qué importante, porque a veces una predica que hablaba Dieguito, me acuerdo que era como, Dios, hay cosas que son inmediatas, Ujú. pero hay cosas que son progresivas. Exacto. Y de hecho, un paréntesis pequeñito para hablar de una sanidad inmediata en mi vida fue este año, cuando tuve la embolia pulmonar un jueves. De hecho, fue tu mamita quien Dios usó para que orara por mí y de inmediato mi pulmón fue sano. Y yo no volví a tomar medicina, que anticoagulantes, que nada de eso. Y fui sana. Eso fue una sanidad inmediata. No tuve que seguir un proceso, pero no es un castigo el continuar con quimioterapias, el Amén, continuar amén. con eso. Entonces era como ese paréntesis bien importante. Pero bueno, el tema de llegar a la iglesia, efectivamente, cuando mamá pasa este proceso, empieza mi enfermedad, mamá dice como basta ya de buscar en otras iglesias, ya vamos a llegar a la realidad. Entonces ella fue la primera que se bautizó, ella decide bautizarse. Nosotros con mi papá y con mi hermano éramos un poquito más, sí, más alejados de eso, porque vimos muy malos testimonios, la verdad es esa. Entonces nosotros decíamos, si ser cristiano es eso, yo prefiero seguir la vida como sigo. Pero cuando pasa el proceso, ahora yo ya había hecho una promesa con Dios, pero no sabía, ¿sí? Cuando empiezan a hablarme de sanidad, de salvación, yo digo como, oye, sí, es importante, no tengo por qué estar mirando a los hombres, somos hombres y todos nos equivocamos, vamos a mirar más allá. Pero después empieza todo el proceso, se bautiza luego mi hermano, entonces, bueno, gloria a Dios. Y yo siempre, como te decía al principio, fui muy apegada a mi papá y yo decía como, ay, cuando mi papá se bautice, yo me bautizo, porque la verdad, yo lo veía muy imposible o lo veía muy lejano, en realidad era eso, yo decía como mi papá es el último que se bautiza, eso. Y vaya sorpresa que en un campamento general, papá me dice como amor, me voy a bautizar. Y yo, ¿what? Y yo sentía mucho miedo. Y yo me acordaba y Dios me trajo como a la memoria ese día que yo dije, Señor, yo me bautizo cuando mi papá se bautice. Y me trajo a la memoria, como te acuerdas que tú me dijiste eso? Y yo decía, uy, no, Señor, usted no se le olvidó. Y la verdad yo sentía mucho miedo, Pau. Yo sentía mucho miedo porque cuando empecé a escuchar de la salvación, yo dije, esto es algo que tiene que ser para toda la vida. Y yo no puedo empezar a entrar, a salir de la iglesia, ay Señor, pequé, perdóname. No, Peco, si peco y rezo rezo, empato. empato, no, era algo Exacto, serio. exacto. Entonces para mí me daba muchísimo miedo, la verdad, el bautizarme. Sí, es un paso de fe, todo, pero yo como persona sentía mucho miedo. Y de hecho era criticada porque decía, pero usted fue la que Dios sanó. O sea, usted es la que está en deuda con Dios porque Dios la sanó. ¿Cómo no se va a bautizar? Y yo decía, eso no es una deuda. Esto fue un milagro que Dios le plació bendecir mi casa y sanarme. Pero yo no, o sea, yo le debo todo,
pero no por ello yo voy a ir a bautizarme porque es que… Sí, uno no tiene que tomar esa decisión por un favor de Exacto. Dios, sino por convicción de que te Exactamente. amo y te voy a seguir. Ajá. Y ya si me haces un favor, gloria a Dios. Exactamente. Pero no es como que me bautizo. Claro, porque muchas veces vemos eso, las personas llegan enfermas a la iglesia, Dios las sana, se bautizan por la emoción, por el impulso y después se le olvidó. Y yo decía, Señor, yo no quiero eso. Entonces se bautiza mi papá y yo no. Me tocó. Sí, pero no fui capaz, ese campamento. Yo le dije, no, papi, yo te amo, pero yo no soy capaz de bautizar. No me siento lista. Entonces dijo, no, amor, no te preocupes, o sea, va a ser en el momento en que tú decidas. Bueno. Pero pues usted se siente juzgada, ¿no? O sea, tú fuiste el que trajo el milagro a tu casa y eres la única que no se ha bautizado. Es como controversial, pero no sé, esa fue la manera en que Dios trabajó conmigo. Hasta que ya al siguiente año, creo que fue, en un campamento de jóvenes. Yo estaba ahí, como estamos en el último servicio de jóvenes, y empezó como el fuego a descender. Yo estaba en el altar con unos hermanos, bueno, y yo empecé, hoy en día que soy sellada por el Espíritu Santo, digo, eso fue el Espíritu Santo que quería sellarme antes de, pero yo empecé a sentir como ese fuego, no, a mí me dio un miedo terrible. Yo no, y me salí. Hay una pregunta capciosa, no me ¿Se parecía un poco a lo que sentiste cuando el Señor No. te sanó o es totalmente diferente? Es totalmente diferente, porque el calor de la sanidad fue como una limpieza. Wow. O sea, literal, yo sentía que de aquí y me iba bajando, o sea, aquí era frío, aquí era caliente, me iba bajando y me iba limpiando. Aquí en el fuego no, era todo el cuerpo como que temblaba, como que entonces eran diferentes. Bueno, ahí para que lo empiecen a pensar y a leer la Biblia porque no sabemos. Sí, no sé, Dios trabajó así. Wow, Entonces, sí, y entonces yo empecé ahí sentí miedo, pero yo no sabía que era el Espíritu Santo, yo no sabía nada de eso. Entonces, con la hermana que estaba ahí, yo le decía como, quiero bautizarme. En realidad ya, no sé, tengo el sentir y quiero hacerlo. Entonces, efectivamente, en ese campamento me bauticé. Yo fui a buscar a mi hermana porque como era de jóvenes, no estaban mis papás. Fui a buscar a mi hermana y le dije como, Rey, me voy a bautizar. Y él, bueno, amor, no sé qué tal. Y me bauticé, claro, cuando llamaron a mamá, pues la alegría, la felicidad. Y en ese momento empezó mi caminar con Dios. Ay, qué lindo, mi Tati. Bueno, ahí ya vamos a irnos más hacia allá porque ahí todavía estás chiquita. Porque tú me contabas que tu sueño era ser mamá. Sí. Pero claro, o sea, tuviste un cáncer debajo del ombligo en una zona donde es, pues, para ser mamá. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, efectivamente, como te contaba, yo siempre anhelé tener el hogar que tuve cuando estaban mis papás y yo dije, yo quiero un hogar como el de mis papás, ¿sí? Y siempre anhelé ser mamá, siempre, siempre, siempre. Pero resulta que, bueno, el 90% de las personas que tienen cáncer quedan estériles, porque la quimioterapia es un medicamento que quema todo lo que se reproduce, sea bueno o sea malo. Precisamente por eso se le cae el cabello, las cejas, porque son células que se reproducen, pues. Entonces eso quema, pero no es tan inteligente para que esto es bueno, no lo daño, esto es malo, no, ella quema, arrasa con Hasta todo. allá no llega. Sí, sí. Entonces ella arrasa con todo. Entonces, de hecho, a mis papás le dijeron como, les recomendamos que congelen los óvulos de Tatiana para que cuando ella sea mayor y quiera ser mamá lo pueda hacer. Ahora, eso me enteré ya, sí, Al sol de hoy. al sol de hoy, sí. Entonces, siempre mamá fue una mujer de fe increíblemente. Mi mamá, sí, literal. Y mamá le dijo a la doctora como no, si Dios le va a dar la oportunidad a Tatiana de que sea mamá, Él lo va a hacer. Pero yo no la voy a someter a otro dolor o al trauma de que, ay, que no pude, que no. Si Dios le da la bendición, se la va a dar. Y si no es voluntad de Dios que sea mamá, pues no va a ser mamá y punto. Papá sí entraba en controversia, como no, Marta, pero la niña, no sé qué, y mamá, punto. Entonces pasó, ¿sí? Pero quedó embarazada. Y cuando quedé embarazada, pues yo no sabía nada de que podía quedar estéril, nada en lo absoluto. Pero pues mi primera reacción fue, voy al oncólogo, o sea, porque sí. Claro, porque tuve como un Claro. proceso, pues. Claro, exacto. Entonces cuando llegué yo a oncología y le dije a la doctora como, ¿y qué haces aquí? Y yo, doctora, es que estoy embarazada. Y la doctora quedó, ¿cómo? Y yo, pues sí. Pasaron cositas. Tal cual, entonces me dice, pero si tú quedabas estéril. Y yo, ¿qué? Entonces empieza ¿Sí? la esterilidad. Entonces, cuando ella me cuenta y me dice, claro, y me cuenta todo lo que le dijeron a mis papás, la pelea que habían tenido con mi papá y todo,
Y yo decía, pues doctora, no sé, Dios me sanó y es un milagro más. Vamos a ver ese milagro, que venga aquí, Que pase el que milagro. pase el milagro. Ay, ahí Y está el ella es milagro. mi princesa. Mm, Ay, no. Entonces, bueno, pasa el milagro y efectivamente Isabela es la única niña nacida viva de un paciente con cáncer en la clínica. De hecho, le llamaban el milagrito de oncología. Ay, Sí. no. Y yo tuve, y mira que no solo el milagro fue haber quedado embarazada, el milagro fue todo. Porque los doctores, yo tuve el control ella en la clínica y decían, no, eso es un embarazo de alto riesgo, no sé qué, pero alto riesgo por el antecedente. Yo trabajé hasta el último día, yo estudié hasta el último día, de hecho yo cuando nació iba sin pañaleras, literal, o sea, yo tuve un embarazo perfecto, literal, perfecto, yo nunca sufrí de la tensión, nada, fue un embarazo como mejor dicho. Entonces hace parte de la confirmación de Dios de decir, no solo te quito el cáncer, no solo te doy una hija, sino que te la doy perfecta. Y yo tuve la niña por parto natural, de hecho los doctores decían, no, toca por cesárea, porque un dolor tan fuerte como un parto te puede dar un infarto, no sé qué, yo, ¿cuál infarto? No. O sea, yo siempre tuve claro que Dios lo hacía todo perfecto. Y yo decía, si Dios me dio la oportunidad de ser mamá, Él no me va a dejar arandelas o, ay, es que quedó lisiada porque como la mamá tuvo cáncer, pues a ella también le… Yo no, entonces siempre tuve una mentalidad positiva, o sea, siempre estuve con la convicción de que Dios todo lo hace perfecto y que si es voluntad de Dios, yo no tengo por qué estar yéndome en contra, buscando, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, ese fue otro milagro de saber que no solo me da la bendición de ser sana, sino que me da el anhelo tan grande de mi vida que era ser mamá. Bueno, ¿y qué le dirías de pronto a esas mujeres que, uno, están dudando de ser mamás, pero dos, también están en la búsqueda y no han visto ese milagro? Bueno, la verdad, mi Pau, es el consejo más grande es, si están los planes de Dios, solo es un sí y amén. Es difícil esperar en Dios, la verdad, pero cuando yo tengo la convicción y en mi corazón nada me quita la idea de que Dios me va a dar esa promesa, de que Dios me va a cumplir, yo solo tengo que obedecer. Entonces, si tú estás dudando, si estás pasando por ese proceso, confía en Dios, que así como Dios cuida de sus hijos, cuida de cosas tan elementales como el salir y que nada me pase y regresar a casa, Él cuida de eso que allá en el corazón nos falta. Y digamos, Señor, pero es que yo llevo tanto tiempo y nada que quedo embarazada, pregúntale por qué. ¿Qué me hace falta? ¿Será que no estoy preparada? ¿Será que me falta algo? ¿Será que qué tengo allá en ese interior que tal vez impide que Dios te dé ese milagro? Tal vez uno en su anhelo puede, Señor, yo quiero, anhelo, pero ¿y si mi cuerpo, mi vida no está preparada para eso? Mi entorno no está preparado, mi esposo, bueno, no sé, no está preparado para un bebé. Un bebé es una bendición. Y cuando tú quedas embarazada, el cuerpo y la mente empieza a cambiar literal. O sea, ese sentido, ese instinto materno cambia, pero preguntémosle a Dios, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que cambiar para que Él pueda soplar el aliento de vida? Qué lindo. Algo que me contabas, era como que el Señor en un momento te dijo, listo, ya estamos en el proceso, pero ¿y mi promesa qué? Ay, ¿cómo fue? Efectivamente, bueno, ya empieza el proceso, ya pasan más o menos unos 10 años, sí, más o menos desde que pasa la promesa. Y entonces yo asisto a la iglesia, yo llevo una vida cristiana pues en orden, pero pues lo que tú dices, ¿y mi promesa qué? O sea, entonces aparte de la promesa me hacía falta y era pedirle a Dios que me usara. Y yo veía a la gente servir y yo veía todo y yo, pero ¿yo para qué sirvo? Yo, Señor, yo te prometí que te voy a servir, pero no sé en qué, o sea, yo no me veo haciendo eso, haciendo lo otro. Pero una vez escuché unas palabras de mi madre y ella decía, pídele a Dios que te use. Yo le decía, mami, ¿pero en qué? No sé, pídele a Dios que te use. Entonces empieza ese proceso de decirle, Señor, yo prometí servirte y no lo estoy haciendo. Yo prometí servirte y tú me sanabas y tú me sanaste, o sea, tú cumpliste y yo qué.
Entonces, muchas veces nos acostumbramos a estar en la iglesia y en decir, yo asisto al culto, vivo una vida en santidad, no peco, oro, pero doy la ofrenda, diezmo y ya. Pero el ser un cristiano va más allá. Y en mi caso iba más allá porque había una promesa. Entonces empecé yo a decirle como, Señor, úsame, usa mi vida, ¿en qué? No sé, pero usa mi vida. Yo quiero cumplir esa promesa. Yo quiero que eso que te prometí no se haya quedado en el vacío, pues se quedó allá en una clínica y ya. No, yo quiero vivir. Pero le decía a Dios que todo lo que había vivido en mi enfermedad y eso, tengo como el don de poder eliminar cosas de mi mente y elimino cosas que no me gustan, literal. O sea, yo viví muchos traumas en ese momento, pero ya ni me acuerdo, la verdad. Pero yo le decía, Señor, yo quiero que me uses, pero a mí eso no me gusta. O sea, a mí no me gusta recordar, a mí no me gusta, o de pronto que hay alguna persona con esa enfermedad y me dicen como, ve, visítalo, porque cuando yo estaba en el proceso, una niña, pues también tenía como 14 años, 16 creo que tenía, iba y me visitaba con sus churquitos, que haciéndole el cabello, y yo, ¿usted qué hacía aquí? Y entonces como a darme moral, como a darme, y yo no, y otro dato curioso, yo nunca acepté un psicólogo. Siempre por la edad le dicen cómo debes, bueno, envían el psiquiatra de hecho, por la gravedad de la enfermedad. Cuando llegó el psiquiatra ya a la clínica, a la habitación, y yo estaba con mi mamá, y entonces como… ¿Este quién es? Sí, literal, y yo, sí, doctor, buenas. Entonces, obviamente, pues por todo yo no podía dormir, habían cositas que, pero es normal. Entonces mamá empezó a contarle, no, doctor, la niña no puede descansar, no, voy a mandarle unas pasticas, no sé qué. Y entonces yo le dije, mire, vea, doctora, a mí me da mucha pena con usted, pero mi único psicólogo se llama mi papá y mi mamá. Así que yo le agradezco mucho, pero por donde entro puede salir. Sí, fui grosera, lo acepto. Y mi mamá se enojó conmigo, pero ¿por qué eres grosera? Y yo, mami, porque no lo necesito. Yo le dije, doctor, más bien, vaya a tomar las pasticas usted y descanse, que usted trabaja mucho. Y entonces mamá se enojó. Duérmase un ratico, Sí. doctor. Bueno, y yo nunca acepté. A los 15 días tenía que volver. Y yo no. Y después me enteré, las enfermeras me contaron, el doctor había padecido la misma enfermedad que yo. Y cuando lo mandaron, le asignaron el paciente, él dice, pero yo qué le voy a decir a ella si yo sé lo que ella siente. Entonces el doctor hondó mucho, mucho, mucho y no quería entrar. Y cuando entra yo lo recibo así. Entra, sale. Literal. Entonces las enfermeras me decían como, no, Lice, ¿tú por qué lo trataste así? El doctor sufrió para entrar. Yo, ¿para qué entró? Pues no viene entrar. Entonces, y nunca acepté un psicólogo. Siempre después de la enfermedad decían como, debes ir a terapia, debes no sé qué. Y yo decía, ¿terapia para qué? Mi psicólogo es mi papá y mi mamá, yo no necesito psicólogos. Y nunca acepté un psicólogo, nunca acepté nada. En la universidad me frustraba un poco porque a mí me hicieron radioterapias en el cerebro. Entonces eso quemó muchísimas, muchísimas neuronas y se me dificultaba un poco captar las cosas. Entonces en los exámenes siempre me los tiraba porque no, o sea, sabía, era súper activa, pero cuando llegaba el examen mi mente se bloqueaba y no podía. Entonces me tocó ir ahí sí, al psicólogo de la universidad, no sé qué, pero luego yo dije, no, ¿qué psicólogo? No, pues la universidad tendrá que inventarse la manera de evaluarme, punto, el problema es de ellos, no mío. Entonces nunca acepté un psicólogo precisamente por eso. Me encanta, Tati, siempre como con las instituciones, como hagan lo que tienen que hacer. Yo no sé, Sí, mejoren la vida de la gente, pero ¿para así qué es, están hechas entonces? tal cual. Entonces sí empieza ahí como el proceso, pero entonces cuando ya llegamos al tema del servicio a Dios, ¿no? Yo decía, hombre, si yo nunca acepté un psicólogo, nunca acepté nada, entonces yo le decía, Señor, yo voy a servirte, pero no me pongas en eso. Yo decía, Señor, porque me duele, o sea, porque sé lo que está viviendo esa persona. Y por más de que yo le diga, "Te lo siento, no sé qué", a uno como que le da rabia, la verdad. O pues a mí me daba rabia como que, pobrecito, como que le echen a uno ahí, o sea, pobrecito de qué, pues nada, hay que evolucionar, hay que evolucionar. Entonces, cuando le dije al Señor, yo te voy a servir en lo que quieras, menos en, en tener que tocar el tema. Y cuando Pauli me dijo, Tati, queremos un testimonio, Dios me lo trajo a la mente y dije, bueno, Señor, contigo aprendí que sí y amén. Sí, sí, porque realmente, aunque a uno a veces le cueste como volver atrás, no es para gloria de uno, Sí, ni amén. decir yo fui autosuficiente, sino de dónde me trajo el Sí. Señor y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén, así es. Y eso es como lo que yo le decía, Señor,
pero ¿qué quieres? O sea, úsame, en realidad, úsame porque no es fácil el recordar, pero lo que tú dices no es gloria mía, no es que tuve una mentalidad positiva y entonces la buena Aunque lo vibra. tuviste y eso es Sí, muy importante también. total, eso es el principio de todo, pero mi convicción siempre estuvo en que me sanó, fue Dios y que yo debo servirle. No te gusta en lo que Dios te puso, lo siento, Dios tiene un propósito. ¿Te cuesta? Gloria a Dios, porque si le estamos dando algo a Dios que no nos cuesta, en vano lo estamos haciendo. Entonces mi mentalidad siempre fue eso. Me encanta. Bueno, ya para finalizar, mi Tati, hay un momento en tu vida ya un poco más actual y es que pasaste de en su momento ser paciente ahora a ser cuidadora y siento que es como Dios tiene unos detalles Unas muy, pinceladas. unos detalles muy hermosos, pero a la vez muy fuertes porque era como en su momento siendo un paciente te preocupaste por los cuidadores y luego te tocó ser cuidadora. Sí, mi Pau, así es. En el 2020, que fue la pandemia, fue en el 20, ¿cierto? Sí. En el 2020, mamá enferma y tuvo un cáncer también muy, muy avanzado. Ella tuvo un cáncer peritoneal, abdominal, con metástasis en todo su cuerpo. Pero empieza la prueba, ¿no? Porque es el volver a vivir, el volver a decir, Señor, yo te dije que no quería volver a hablar de eso y ahora me pones a vivirlo de nuevo y con mi madre. Entonces, a pesar de todo el duelo que fue, lo primero que hicimos con mi hermano y con mi papá fue, vamos a organizarnos. Yo les decía, yo me voy a hacer cargo de mi mamá y ustedes se van a hacer cargo de la empresa, de todo, pero yo voy a cuidar de mi mamá, porque sentía a mi Pau que era como devolviéndole el favor. Sí, mamá, bueno, abriendo un paréntesis pequeño, era que el por qué perdí mi perrita, que toqué el tema al inicio, y el mamá perdió el bebé, fue porque cuando yo enfermé, lo primero que me quitaron fueron los animales. No podía estar cerca de los animales. Entonces yo decía, pues después lo entendí, ¿no? Al principio no. Decía, claro, si yo hubiera tenido mi perrita, yo no voy a permitir ni que se me la lleve ni nada. Entonces Claro. Dios iba abonando el terreno. Wow. Y cuando yo enfermo, como era menor de edad, tenía que estar 24 horas con mamá. Entonces, si yo hubiera enfermado, si mi hermano hubiera seguido, mamá tendría aproximadamente unos 6, 7 meses de embarazo. ¿Con quién estaba yo? Entonces era elegir, y ahora pues no era solo el estar en la clínica, era la irradiación, que no podía Para el estar bebé. cerca de embarazados o de bebé, o sea, era elegir entre cuidar a mi hermano o cuidarme a mí. Entonces ahí entendimos como familia de que Dios Los interrumpió ese estaba embarazo. protegiendo. Exacto. Entonces, por eso lo traje a colación, que se me había olvidado. Que Dios todo lo hace perfecto. Él abonó el terreno desde mayo para que en enero empezáramos otro proceso y saliéramos en victoria. Bueno, entonces el tema de mamá era como, Señor, tengo que devolverle el favor a mi mamá. Mamá literal entregó su vida a mí en ese hospital porque ella vivía 24/7 conmigo y si yo tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Ya tengo la experiencia. A lo último terminé estudiando medicina. Tuve porque mi enfermedad Es que donde estudió medicina, en la pues vida en la clínica. y en la vida, tal cual, porque empecé a estudiar muchísimo sobre mi enfermedad y todos los medicamentos, todo. Me hice una magíster en ese linfoma. Cuando enferma mamá me lo hice en el de mamá. Pero entonces ya fue con una madurez diferente, mi Pau. Siempre fue con una convicción de que si Dios lo había hecho conmigo, lo iba a hacer con mamá. Y lo utilizamos y fueron unas pruebas muy difíciles, fue un proceso bastante complejo, pero Dios fue tan hermoso que cuando mamá fue diagnosticada y empezamos el proceso, todo, él fue abonando el terreno con médicos, mamá fue desahuciada literal, y ya como a cuidados paliativos, ya no hay nada que hacer, llévensela para la casa y sigan trayendo a quimio como por mientras se muere. Pero nosotros siempre tuvimos la fe, siempre tuvimos la fe y la fe y la fe y decíamos, Señor, tú lo vas a hacer. Y Dios como que ya teníamos a quien acudir, ¿sí? Y yo que estaba con ella en la quimioterapia todo el tiempo como cuidadora, ya yo sabía lo que ella necesitaba, Claro. ya yo me cuidaba como A yo ti quería, misma. exactamente, ya yo sabía como, hombre, si yo no como, me voy a enfermar. Y si yo me enfermo, ¿quién cuida a mamá?
no. Aparte de que pues era mamá también. Entonces yo cuando dejaba a mamita en el hospital que mi papá y Debbie me reemplazaba, yo iba, sacaba a la niña, paseábamos, mercábamos y para la clínica. Entonces, igual que como mamá tenía que ver por su hogar, yo tuve que vivirlo. Y cuando Dios sana a mi madre, y por ejemplo en el último examen que le hicieron a ella, su cuerpo quedó completamente sano, ya no habían rastros de nada. Ella tenía un tumor en el pulmón que era maligno y en el último examen salió benigno. Entonces Dios les acaba toda la metástasis de su cuerpo, todo, y la sana, que ese fue el primer milagro. Y yo me acuerdo mucho que cuando recogimos esos exámenes con mi hermano, mamá estaba en quimio, y nosotros llorábamos y llorábamos, pero increíble, y la gente nos miraba como, ay, ¿quién se le habrá muerto? Y nosotros llorábamos de alegría. Nosotros lo primero que hicimos fue llamar a Sori y al pastor y decirle, Dios lo hizo una vez más. Y cuando entramos a la sala de quimio le decimos a mi mamá nos vio con los ojos llorando y no, se puso a llorar. Yo le no, mami, lloramos porque salimos en victoria. Y mamá, Dios la sana, y eso fue un milagro terrible porque siempre uno dice, cuando Dios sanó al cojo, fue hace, el ciego hace, a mí hace 10 años, pero mamá fue sana hace 4 años. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Y un milagro de esos. Entonces, ya que mamá haya fallecido, mucha gente dice, es que ese cáncer nunca se sana. Y ya digo, no. Nosotros entendimos que el que mamá falleciera hacía parte de la voluntad de Dios. Pero antes de que mamá falleciera, mamá fue sana. Y Dios demostró su poder. Y mire, ella fue sana en el nombre de Jesús. Que tuvo que partir con él es otro tema. Pero el testimonio es porque nosotros nunca desfallecimos. Y yo como cuidadora, así como mamá un día entregó su vida a mí en este altar y dijo, Señor, como es mi hija, te la entrego, yo tuve que hacerlo con mamá. Entonces es el transcurrir de decir, si yo no hubiera vivido lo que viví, nunca habría sabido cómo cuidar a mi mamá. Entonces uno dice, pero ¿cómo puedes decir eso? Entonces ahí la gente me decía como egoísta, pero tú prefieres sufrir tú para que ellos estén bien. Yo, pero es mi familia. Entonces, además, ¿qué hizo Jesús? Exactamente. En la cruz. Total. Entonces todo eso que aprendimos durante 2 años, 3 años en la clínica conmigo, Dios lo utilizó para yo poder cuidar a mi mamá y que sus últimos días viviera feliz, ya no era tan traumático. Mi papá y mi hermano sí son más, como un poquito más débiles en el tema y yo decía, no, pero tranquilos, yo estaba pendiente de los medicamentos, una vez me le iban a poner una quimio que no era y yo no, eso no es. Entonces como que Dios todo lo hace para bien. Para los hijos de Dios todo lo hace, todo obra para bien. Entonces él va a haber sufrido hace 10 años y que Dios me dejara en victoria era para que hoy en día pudiera cuidar de mi madre y mi casa pudiera salir en victoria. Bueno, y que tan importante también recordar como que una muerte sí no significa que Dios no haya hecho un milagro, ¿no? O no significa que todo ahí acabe, ¿sí? Exactamente. Sino que el Señor hizo una sanidad y no por el hecho de que pues tu mamita haya fallecido y se haya ido con el Señor, no significa que entonces no valió la pena. Claro, totalmente, Pau, y mira que eso fue algo que la gente, aún la familia de mamá no entendía. Nos juzgaban porque la última cirugía, que era que le tuvieran que quitar el estómago, unírselo al intestino delgado, nos criticaban. Decía, pero ya Dios la había sanado, pero ¿cuál era la necesidad? No sé qué. Pero nosotros entendimos y Dios nos dio la sabiduría. Paula, la verdad es que si no hubiera sido por Dios, otra sería el panorama. Y yo decía como, mamá murió en mis brazos, literal. Yo estaba en la clínica cuando ella murió con ella. Y yo decía, si Dios no me hubiera dado la sabiduría, otro sería el panorama. Y yo viéndola a ella y yo decía, si yo pudiera, si yo clamara, Dios me la puede volver a la vida. Pero ¿y qué pasa si ella vuelve y enferma? ¿Qué pasa si se aburre de tanto quimioterapia y se decide alejar de Dios? Muchas cosas pueden pasar. Acepta la voluntad de Dios. Entonces la gente nos decía, ay, pero Martica no debió haberse operado, no sé qué. Y ella tomó la decisión. Yo le dije, mami, es tu decisión. Si tú dices, mi amor, no me quiero operar, yo no te opero. Es tu relación con Dios. Y ella dijo, no, yo me quiero operar. Dios me dijo que me operara. Listo, mami, vamos. Es un hecho, ¿sí? Pero el entender eso necesita usted un nivel espiritual un poquito más grande para decir, no lo mató un médico, no fue desobediencia,
fue voluntad de Dios. Y aceptarlo con amor, con cariño, lo que te digo, o sea, para mí, y mamá me ha hecho una falta todos los días, cada día me hace más falta que el día anterior. Por ejemplo, el hoy ver que le sirvo a Dios, mi mamá nunca me vio predicar, mamá nunca me vio en un altar. Entonces yo decía, Señor, pero me hubiera gustado, ¿sí? Pero es bonito ver que ella parte con Dios, pero su legado queda. Su semilla nunca fue en vano. Su oración, su clamor, Señor, porque yo sé que ella oraba porque sus hijos le sirvieran, porque tuviéramos una vida con Dios, y hoy en día el que nosotros podamos servirle a Dios hace parte de que su legado no fue en vano, su oración no fue en vano, que no lo pudo ver aquí, pero en el cielo nos va a ver glorificando a Dios. Entonces, el tema de la sanidad y el aceptar que Dios se lleva a mamá hace parte de que su relación con Dios, ¿cómo está? Si yo decido juzgar a Dios y decir como, no, pero usted se la llevó, ahora yo me voy a apartar de la iglesia, ¿y qué pasa con el legado de su mamá? ¿Murió en vano? Porque ella muere y ya está con, bueno, todavía no, irá al cielo con Dios, pero ¿y usted qué? Entonces, así como hace 15 años mi motivación era verlos a ellos felices, hoy en día mi motivación es volverla a ver a ella ya y decir, mami, no fue fácil, pero lo logramos y estamos aquí alabándole y adorando a Dios, que es como a lo que vinimos. Y siento que todo lo que tuvimos que vivir en Dios y tomas de sanidad y lo que te decía, hasta lo que me pasó ahorita este año, fue una prueba muy difícil, pero siempre tenemos la convicción de que Dios lo va a hacer una vez más. Y siempre tenemos la fe, Señor, es tu voluntad, sea buena, sea mala, es tuya, punto. Yo no refuto, Señor, es que yo quiero esto y usted me da lo otro, lo acepto. Por eso cuando me dijeron lo del testimonio, yo dije sí y amén. No digo más. Qué lindo, porque siento que hay dos mensajes y el primero es como la persona que no ora cuestiona, Amén. Así es. cuestiona a Dios. Y el segundo es como a mi mami no se la llevó una enfermedad, No. sino el Señor. Amén. Y si Él la llamó, uno qué puede hacer. Totalmente, mi Pau, y es lo que te digo. Y yo sé, porque Dios me puso en mi sentir esa mañana que mamá murió, en entregarle la vida. Me tocó devolverme a mi habitación, porque yo decía como, Señor, es mi mamá, o sea, yo, ¿cómo la voy a entregar? Es mi mamá. Ella me entregó a mí, pero yo cómo la entregar a ella. Y fue tanto Tatiana, haga caso. Y literal escuchaba la voz de, entrégame la vida de tu madre, entrégame la vida de tu madre. Que yo iba para la oficina y me tocó devolverme y arrodillarme en mi habitación y decirle, Señor, te entrego la vida de mi madre, haz tu voluntad. Entonces, y cuando yo llego a la clínica ese día, mamá está con una arritmia cardíaca súper alta, y lo primero que yo hice fue autorizar que me apagaran el aparatico ese, pi, 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 pi. Eso es traumático, yo me afuera y me apagan eso. Yo y mi pelea con las clínicas. Entonces yo hice apagar eso y lo que yo hice fue, empecé a orar con ella. Y tuve la bendición, para mí es una bendición, de tener su última oración. Y antes de la oración a ella le pusieron adrenalina y todo para que su corazón, y la doctora se acercó y me dijo, no, la señora Marta no, su cuerpo no responde, yo pasé por encima de los protocolos y le estoy colocando más medicina, pero yo no la voy a reanimar si ella infarta. Y yo le decía, listo, doctora, no hay problema, dígame cuánto tiempo para yo llamar a mi hermana, pues Debbie estaba en la casa, y que venga a despedirse de mamá. Me decía, la señora Marta no termina la tarde. Aparte de que te lo digo súper tranquila, pero en ese momento, muy traumático. claro, y entonces papá estaba abajo y yo en ese momento hago la oración con mi mamá y le digo como, mami, descansa. Yo me hago cargo de mi casa, aparte de que ella me entregó su testimonio antes de entrar a la cirugía. Ella me dijo, solo tú y yo conocemos la gravedad de esto, calla y toma nota. Sí, señora. Y ella me entregó su testimonio, su testamento. Vas a hacer esto, 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 esto. Y cuando estoy en ese momento con ella, yo simplemente oro y me acuerdo que leíamos la Biblia y solo me acuerdo el último versículo que decía, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ahí ese largos días, su aparatico, ¡pum!, en verde. Y yo dije, ahí dije ya, tuve la bendición, lo que te digo, de decir, mamá, va en paz. En ese momento ya salgo, llamo a papá, bueno. Y cuando salgo de la clínica, la doctora me grita, Lisette, no te vayas. Sentí, mamá murió.
Bajé, a los 5 minutos llegué y hacía 5 minutos había fallecido. Entonces, mucha gente lo ve como una derrota, como perdiste, no salió en victoria. Pero para nosotros es la mejor victoria que Dios nos pudo dar. Y aunque es mi mamá, yo dije, tuve la bendición de decirle, Señor, te la entrego, así como un día ella te entregó mi vida. Y es una victoria, para mí es muy hermoso. De hecho, el versículo, el enemigo quiso como utilizarlo para látigos, ¿no? Y a mí se me olvidó el versículo, o sea, yo de hecho lo tenía en la Biblia y yo no sé cuál es, yo solo me acuerdo de ese pedazo, porque cada que lo leía me dolía. Y cada que lo leía lloraba y me daba martirio. Y un día me puse a pensar, ¿pero por qué? Nunca se me olvida que ni la adrenalina ni lo que le hacían le dio unas palpitaciones perfectas como cuando oramos. Entonces Dios me lo borró, lo que te digo, de la mente literal, pero para su gloria y para su honra. Entonces es ver, mi Pau, de que cuando tenemos una relación con Dios y una intimidad con Dios que va más allá de ir un jueves, un sábado, un domingo, un ayuno, que va más allá, tú puedes entender eso. Bueno, creo que ya no hay nada más que decir, más que gracias, Tati. En verdad que yo te veo y te admiro porque esa fortaleza, yo digo, la da el Señor. Amén. Gracias por ser parte de este podcast. Te entregamos nuestra insignia de lo que Él me dio y lo comparto. Ay, amén, literal. No se le puede olvidar. No. Pero muchas gracias y bueno, estoy impactada. Es como que no hay palabras más que agradecimiento. No, Pablita, de verdad que muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, que Dios una vez más lo hace y los hermanos que nos ven en el podcast, de verdad que no es fácil las pruebas que Dios nos pone, pero si estamos con Él, Él nos da la victoria. Aun cuando la respuesta no sea la que nosotros queramos, para Él siempre es un sí y un amén. Dios los Amén. bendiga. Gracias por ver y bueno, los esperamos en el próximo episodio de Elegidos para Contarlo.